Buenos días a todos. Bienvenidos a este quinto encuentro de edificación sobre integración y reactividad, claves en la rehabilitación eficiente de edificios de uso residencial de alta densidad. Bueno, supongo que ya sabéis que estos encuentros son parte de una serie de encuentros que se van a celebrar a lo largo de este año, que el sexto encuentro de edificación será sobre los mismos temas, pero sobre edificios de uso terciario. El siguiente será sobre uso industrial y de servicios, y por último el octavo, que se va a celebrar dentro de este mismo año, será sobre integración y reactividad, claves en la rehabilitación eficiente en edificios de uso de baja densidad, ya más pensando en viviendas, oficina doméstica, etcétera, etcétera. Bueno, tras esta breve situación de dónde estamos, me gustaría recordaros que todas las ponencias se están emitiendo en vídeo, en directo en la web, y que cuando ya se hayan editado los vídeos, las grabaciones se podrán ver en diferido las veces que necesitéis, las veces que queráis, que se podrán descargar también en los PDFs de las ponencias que se presentan nuestros ponentes y por supuesto se podrá participar en un foro de debate para hacer las preguntas que quizá ahora no se os ocurran, pero en un futuro próximo, pues ya tranquilamente en casa viendo los vídeos, pues se te puedan ocurrir. Sin más dilación, paso a presentar al primer ponente de esta mañana, que es Roberto Díaz Rubio. Él es ingeniero de edificación, arquitecto técnico también, máster universitario en innovación tecnológica de la edificación, realizado en esta casa, máster en evaluación de impacto ambiental, ha estudiado la licenciatura de Administración y Dirección de Empresas y es el responsable de proyectos de Naitemint en el Centro Tecnológico y coordinador del proyecto Life New Solution for All Housing, el Life 10. Y bueno, pues sin más dilación, le doy la palabra. Pues, muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad que nos da de poder presentar en este encuentro los resultados que llevamos hasta ahora del proyecto que estamos desarrollando. El proyecto, como ha comentado David, tiene por nombre Lucha contra el Cambio Climático, tecnologías innovadoras para un uso eficiente de recursos y energía en restauración de viviendas sociales. El acrónimo es New Solution for All Housing. Este proyecto de demostración está financiado por el programa LIFE de la Unión Europea, que es un programa destinado sobre todo a proyectos que prioricen mejoras en el medio ambiente y en el clima. Entonces, este proyecto fue presentado en el año 2009, fue aprobado en el año 2010, con mi inicio en septiembre del 2011. El presupuesto total del proyecto es de 1.945.000 euros, de los cuales la Comisión Europea financia alrededor del 50%. El plazo de ejecución de este proyecto pues, son 51 meses, o sea, es un proyecto bastante largo y debido a la duración del mismo, bueno, termina en noviembre de este año, ya estamos en los meses finales del proyecto. Ha habido que realizar alguna modificación sobre la marcha respecto de los objetivos, sobre todo como consecuencia de la crisis económica que ha sido más importante durante los años del proyecto, que ha cambiado bastante las prioridades y las necesidades de los usuarios de las viviendas, sobre todo de las viviendas objeto de nuestro proyecto, que son las viviendas sociales. El proyecto está coordinado por Naitemint, Centro Tecnológico, por el Departamento de Materiales al que pertenezco. Asimismo, participa también como socio el grupo de investigación liderado por Ricardo Tendero, de la Universidad Politécnica de Madrid, de esta casa, la empresa municipal de vivienda y suelo de Zaragoza, Zaragoza Vivienda, y el Centro Tecnológico de Cerámica y Vidrio de Coimbra, en Portugal. En las primeras fases del proyecto también participó la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. El objetivo del proyecto, con el que parte el proyecto, es el contribuir al desarrollo de una metodología de rehabilitación de viviendas en el marco de la sostenibilidad económica, medioambiental y social, para reconvertir el parque de viviendas sociales en viviendas sostenibles. Por viviendas sociales entendemos dentro de este proyecto aquellas viviendas generalmente propiedad de la Administración,
bien del Estado, bien de las comunidades autónomas, destinadas casi siempre en régimen de alquiler a usuarios de nivel económico bajo o muy bajo. Eso son el marco, el objeto de este proyecto, esa tipología de viviendas. ¿Qué resultados tangibles se esperan obtener de este proyecto? Pues, por un lado, una herramienta de apoyo en la toma de decisiones para la rehabilitación sostenible, una herramienta de apoyo en la redacción de proyectos, un catálogo de soluciones constructivas para la rehabilitación sostenible adaptadas a las viviendas sociales y, asimismo, la acción demostradora del proyecto, acción piloto de demostración de todos los resultados que se van obteniendo en el mismo y la viabilidad de los resultados que se obtienen. Es una acción piloto que es la rehabilitación con criterios de sostenibilidad de edificios de viviendas sociales. En este caso, bueno, se han rehabilitado un edificio de viviendas sociales en Zaragoza que más adelante mostraré. El proyecto se divide en diferentes fases de trabajo. Una primera fase, que es el estado del arte, recopilación de normativa, recopilación de información en materia de normativa y legislación en todo lo que afecta a la rehabilitación, la edificación y la sostenibilidad. Un análisis del parque de viviendas de las regiones que han sido objeto de estudio, con objeto de determinar las necesidades reales de rehabilitación sostenible de esas viviendas sociales. A partir de esas necesidades detectadas, definir unas estrategias y unas técnicas de rehabilitación sostenible de esas viviendas, de esa tipología de viviendas, el desarrollo de una herramienta que sea online, que sea de acceso público, de apoyo en la redacción, en las actuaciones de rehabilitación sostenible, la acción piloto, la acción demostradora de rehabilitación de unos edificios de viviendas que actuarán de demostradores y, importante, la evaluación de esa metodología que se ha desarrollado, de esa rehabilitación, la evaluación mediante monitorización en condiciones reales de uso de las viviendas rehabilitadas, finalmente un análisis de resultados que se obtienen de la monitorización, ver la viabilidad de las soluciones aplicadas y de la metodología desarrollada. Bien, de la primera fase, pues bueno, la primera fase, que es recopilación de estado del arte, simplemente es un objeto, tiene como objeto recopilar toda la información acerca de la normativa aplicable y la evolución que tiene esta normativa y legislación relativa a la rehabilitación y la sostenibilidad en la construcción. Decía al principio que esto es un proyecto que se gestó en el año 2009, empieza a funcionar en el año 2011 y, como ustedes saben, pues bueno, desde el año 2011 hasta ahora ha habido bastantes cambios normativos. Es necesario que todas las acciones que llevamos a cabo dentro del proyecto se ajusten, cuando menos, a esa nueva normativa, a esa modificación de normativa. Podemos destacar la aparición de la Ley de Regeneración, Renovación y Rehabilitación Urbana, el Real Decreto de Certificación Energética de Edificios Existentes, el Real Decreto que modifica el RITE, la actualización del documento básico HE del Código Técnico de Edificación, la aparición de las herramientas de certificación de calificación energética C3 y C3X, y en Portugal, por ejemplo, pues bueno, también apareció el sistema legal de rehabilitación urbana. Toda esta legislación, toda esta normativa ha ido apareciendo a lo largo de la vida del proyecto. Dentro del análisis del parque de viviendas de las regiones objeto de estudio, de cara a determinar las necesidades reales de rehabilitación, se han analizado tres zonas. Una primera en la comunidad de Castilla-La Mancha, principalmente la provincia de Ciudad Real, la región centro de Portugal y, un poco más exhaustivamente, lo que es el área de Zaragoza. El objeto de esta acción, pues bueno, era realizar un análisis estadístico de las necesidades reales de rehabilitación, de qué tipología de viviendas hay en estas zonas, de cara a poder ver qué necesidades hay reales de rehabilitación, cuáles son las necesidades, qué soluciones hay que dar a estas viviendas. Solamente, pues bueno, en Ciudad Real, en la provincia de Ciudad Real, lo que se hizo, pues bueno, un análisis, una zonificación, un mapa de zonificación de las viviendas de protección pública, de viviendas sociales, propiedad de la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha. Ahí vemos una zonificación, pues bueno, en diferentes círculos, las áreas de mayor concentración de vivienda social en Ciudad Real. Se realizaron visitas a estas viviendas de cara a ver la realidad
de las mismas, ver cuál era el estado real, cuál era la situación, qué demandas podía tener de rehabilitación esas viviendas. En total, de las 157 promociones de vivienda social que hay en Ciudad Real, que equivalen a 9.163 viviendas, se visitaron 55 promociones, se visitaron prácticamente la mitad de las promociones, o sea que se hizo un estudio bastante exhaustivo de estas viviendas en la provincia de Ciudad Real. Pudimos ver, pues bueno, que la mayoría de las viviendas, de los defectos, pues bueno, se debían a puente térmico la mayoría, también había filtraciones, carpinterías en mal estado, falta de calefacción, condensaciones, falta de ascensor en viviendas en altura, poca iluminación e incluso había algunas, un 3%, que estaban en situaciones de no habitabilidad. O sea, vimos que había núcleos, poblaciones en los que el tema de rehabilitación de las viviendas no era un tema técnico, era un tema social que había que solucionar antes que el tema técnico. Ahí arriba se ve, por ejemplo, una vivienda que nos encontramos en Tomelloso. O sea, esta vivienda teóricamente estaba habitada. Entonces, bueno, vemos que no solamente es un problema de necesidad de rehabilitación energética o rehabilitación de los edificios como tal, sino también hay que dar solución a un problema social en algunos núcleos. Dentro de Zaragoza, hice un estudio en Zaragoza capital centrado en lo que es el casco antiguo de Zaragoza. Dentro del casco antiguo de Zaragoza, pues bueno, se divide en el área del barrio de San Pablo, el casco romano, barrio La Magdalena, barrio San Miguel y el Raval. Entonces nos centramos el estudio se centró en el casco antiguo de Zaragoza, en un total de 62 promociones que tiene, la mayoría en régimen de alquiler, la empresa municipal de la vivienda y suelo de Zaragoza, Zaragoza Vivienda. De todas estas promociones, pues bueno, se elaboró una lista de chequeo para ir visitando las promociones, de tal manera que para ver datos, pues bueno, acerca de la accesibilidad, acerca de condiciones de calefacción, acerca de qué defectos podría tener, consumos energéticos que tiene, etcétera, de cara a poder tener una información real de cada una de esas promociones, de cada una de esas viviendas. Para poder elaborar, finalmente se elabora de cada una de esas promociones una ficha en la que aparecen, pues bueno, los datos de los sistemas constructivos, defectos que pueden aparecer, datos de la tipología, datos del entorno, accesibilidad, datos de acceso a suministros, servicios, dotaciones de cada uno de esos edificios. Se genera la ficha que tienen ahí a su derecha, una ficha para cada una de las promociones que se analizan en Zaragoza. Asimismo, se llevan a cabo pues, una serie de ensayos no destructivos, como pueden ser demografía, infiltraciones, ensayos de aislamiento acústico y también simulaciones del comportamiento energético de las viviendas. Para poder comprobar el verdadero comportamiento térmico que están teniendo las viviendas, también se lleva a cabo una sencilla monitorización en las viviendas mediante sensores de humedad, de temperatura, que están midiendo en continuo cada 3 minutos y mandan la información en tiempo real a los servidores de aquí de la UPM, de cara a que podemos ver cuál es el comportamiento de las viviendas en condiciones reales de uso previa a la rehabilitación que se va a llevar a cabo. Total, antes de la rehabilitación ya se habían tomado más de 6 millones de datos de comportamiento térmico de las viviendas. Asimismo, pues bueno, también se hace un análisis de lo que es la situación económica, socioeconómica, tanto a nivel general como a nivel particular de cada una de las promociones estudiadas. Este gráfico, pues bueno, lo he puesto porque nos da una visión de lo que hablaba al principio del cambio que hubo que hacer en los objetivos del proyecto. Vemos pues, bueno, que la diferencia, en lo que es el aumento del porcentaje de la población en régimen en peligro de exclusión social, desde el año 2009, que se gesta el proyecto, hasta el año 2013, vemos un incremento importantísimo. Uno de los objetivos del proyecto era el ahorro energético, el ahorro económico de las familias respecto de la factura energética. Lo que nosotros planteábamos, por ejemplo, un ahorro que pudiese tener alguien que pudiese tener una familia, un ahorro de 100 euros en la factura energética para poder destinarlo a cualquier otra necesidad o a cualquier otro uso, se convierte en intentar que los usuarios de las viviendas se acerquen a unas condiciones de confort sin necesidad
de destinar recursos económicos porque sencillamente no tienen recursos económicos para aumentar las condiciones de confort de la vivienda. Lo que era un ahorro en calefacción significa ya no puedo ahorrar en calefacción porque no tengo dinero para pagar la calefacción. Eso ha sido el cambio que hemos visto durante la vida de este proyecto. Asimismo, un factor muy importante que consideramos era conocer la demanda real de los usuarios, qué sensaciones tienen los usuarios, qué demandan realmente dentro de su vivienda de rehabilitación. Se hizo un cuestionario y se hace una encuesta a los vecinos portal por portal preguntándoles realmente qué es lo que demandan, qué medidas de ahorro energético están aplicando, si su vivienda es confortable, si consideran que su vivienda está suficientemente iluminada, cuánto pagan de luz, si consideran que pagan mucho, de tal manera, cuántos habitantes hay en cada uno de los pisos de las viviendas, para poder conseguir tener un perfil de la realidad del usuario, de lo que demanda. No olvidemos que estamos rehabilitando viviendas que tienen usuarios, hay que dar respuesta a la demanda de esos usuarios. Asimismo, pues bueno, también se hace un seguimiento del consumo de las facturas eléctricas, facturas energéticas, de tal manera que podemos obtener un perfil de consumo de cada uno de los usuarios. Destacar, pues bueno, que de todas las encuestas que se realizan, pues simplemente el 74% de los usuarios consideraba que gasta demasiado en energía. Un 86% utilizaba estrategias de ahorrar energía. Estrategias de ahorrar energía, aparte del nivel económico bajo de los usuarios, también hay que tener muy en cuenta el nivel sociocultural. Hay gente, pues bueno, que no sabe ni lo que es un ordenador, no ha encendido un ordenador en su vida, difícilmente va a saber utilizar un sistema de domótico complejo o algo, pero bueno, por hablar de anécdotas de estrategias de ahorrar energía, pues bueno, había unos que su estrategia de ahorrar energía era que solo encendía el termo cuando se duchaba y luego la apagaba. Entonces, bueno, pues vemos el concepto que tienen de estrategia de ahorrar energía. Estrategia de ahorrar energía para una señora mayor que vive sola era no poner la calefacción porque con una manta ella se apañaba y no necesitaba la calefacción. Pero lo más importante era que el 43% de los usuarios de las viviendas no utilizan la calefacción simplemente porque no pueden pagarla. ¿Y dónde está el problema? O sea, no tienen recursos económicos para pagar la calefacción. No es que no puedan ahorrar, es que no pueden consumir. Esa es la realidad que nos encontramos en este proyecto. Por lo tanto, a partir de esa realidad, ¿qué conclusiones obtenemos? Pues bueno, que las actuaciones a llevar a cabo deben priorizar el aspecto energético, que a su vez suponga un mínimo o nulo coste económico de funcionamiento para el inquilino. Pongo entre paréntesis medidas pasivas porque también priorizamos medidas en las que la interacción del usuario sea cuanto menos mejor. Asimismo, no se trata de llevar a cabo acciones que supongan un ahorro energético o económico, sino actuaciones que permitan a los usuarios de las viviendas alcanzar condiciones lo más posible al confort sin destinar recursos adicionales. No se trata de ahorrar, se trata de estar lo más próximo al confort sin gastar, porque sencillamente no hay. Es decir, hay que evitar en lo posible las situaciones de pobreza energética. Ese es en lo que se reconvierte el objetivo principal de nuestro proyecto, evitar las situaciones de pobreza energética que vemos que hemos podido ver en las visitas realizadas en muchas viviendas. En Portugal, pues bueno, también se realiza un análisis un poco más somero que el realizado en las distintas regiones de España, en 6 barrios de Coimbra y 6 barrios de Aveiro, y distintas tipologías de vivienda, tanto vivienda en altura, vivienda unifamiliar, también son todas viviendas sociales, propiedad de la Administración, también en régimen de alquiler. Y bueno, pues bueno, lo que se hace es también intentar caracterizar estas viviendas, caracterizar consumos y ver la correlación que existe entre los consumos, soluciones constructivas, el perfil socioeconómico de los usuarios para ver las soluciones que se van a aplicar, que se determinan para la zona de Zaragoza, para ver qué replicabilidad tendría en la zona de Aveiro o en la zona de Coimbra. Una vez ya que tenemos determinadas más o menos las necesidades reales de rehabilitación de las viviendas, pues bueno, se definen unas estrategias y unas técnicas de rehabilitación sostenible. Es decir, se determinan las mejores técnicas, mejores soluciones constructivas que puede haber en el mercado y asimismo se determinan qué barreras pueden tener estas soluciones para que sean aplicadas en las viviendas sociales, barreras tanto técnicas, barreras funcionales,
barreras legales o administrativas, barreras económicas, el precio, barreras sociales, el perfil sociocultural del usuario, barreras medioambientales, etcétera. Se determinan todas esas barreras que pueden tener y se establecen pues, bueno, medidas que podrían crear para adaptar esas soluciones constructivas a las viviendas sociales. Al final de todo este estudio se obtiene un catálogo de innovaciones y técnicas constructivas para la rehabilitación sostenible, en el que hay más de 200 soluciones constructivas y estrategias para la rehabilitación sostenible de viviendas sociales. Este catálogo probablemente estará hay una versión beta y la versión definitiva pues probablemente estará para el mes de septiembre. Es un catálogo pues bueno, en el que aparecen sistemas de fachada por el exterior, sistemas de fachada y medianera por el interior, sistemas de cubierta, sistemas de techos, carpintería, tabiquería interior, revestimiento de suelo y vidrios. Diferentes soluciones, diferentes sistemas constructivos para dar respuesta a la demanda de rehabilitación de las viviendas sociales. Con toda esta información obtenida, tanto de demanda como de soluciones, se elabora un protocolo de actuación que se ve reflejado en una herramienta online de apoyo a la decisión en las actuaciones de rehabilitación sostenible. Esta herramienta estará alojada en la página web del proyecto, será de acceso público mediante registro y bueno, ahora mismo hay una versión beta también a la que se puede acceder mediante registro en la página web del proyecto. Y bueno, pues simplemente es una herramienta en la que te permite seguir todos los pasos de una rehabilitación, desde lo que es la definición de necesidades hasta lo que es el mantenimiento, todos los pasos, todo lo que documentos que son necesarios, todas las acciones que hay que llevar a cabo. Te puede permitir directamente pues bueno, acceder a planos, te permite acceder al catálogo de soluciones constructivas, todo va a quedar plasmado en una herramienta, que digo ya está en una versión beta en la página web del proyecto y que para el mes de septiembre tendremos ya la versión definitiva también accesible públicamente mediante registro desde la página web del proyecto. Esta herramienta, ¿qué es lo que se hace en la acción demostradora? Pues bueno, intentar que este catálogo de soluciones constructivas que hemos desarrollado y esta herramienta plasmarla, utilizarla en la rehabilitación de un edificio de viviendas, un edificio que actúa de piloto, de demostrador, ver que las acciones que se están llevando a cabo, las decisiones que se están tomando son adecuadas. Muy rápido. El edificio demostrador, pues bueno, es un edificio en Zaragoza, en el casco antiguo, un edificio que comparten, son dos edificios, uno con acceso por la calle San Pablo y otro por la calle Bogiero, con un importante patio en común de vecinos, y se actúa solo el edificio de la calle San Pablo. El edificio de la calle San Pablo pues, consta de 4 alturas, consta de garaje, planta baja de locales y 3 plantas sobrerasantes destinadas a viviendas, con 6 viviendas por planta, en total son 18 viviendas. Ahí podemos ver una sección del edificio, el patio interior y la fachada a la calle San Pablo, los patios interiores de iluminación, que vemos que la iluminación no era suficiente a determinadas horas del día, los sistemas de calefacción que tienen, sistema termoeléctrico, carpinterías, se hacen termografías en las que se pueden ver pues, bueno, los puentes térmicos que existen, las pérdidas que hay por esos puentes térmicos y las propuestas de rehabilitación que se llevan a cabo. Pues bueno, el proyecto es redactado por Gloria Gómez, que hablará ahora, y Emilia Román, del estudio CC60, bajo la coordinación del equipo de la UPM, y bueno, y se determinan diferentes mejoras. Mejoras en la envolvente. En la envolvente, pues bueno, mejora del aislamiento térmico en los muros de fachada y patios mediante un sistema de aislamiento exterior de 5 centímetros de espuma de polietileno extruido. Perdón. También la mejora de los vidrios en las carpinterías de madera, sustituyendo los vidrios existentes por un vidrio de baja emisividad, una mejora del aislamiento en cubierta y también volver a recuperar el sistema de ventilación natural que tenía la cubierta y que había sido condenado. Un sistema de protección solar en la fachada sur del patio. Este edificio, al estar en el casco antiguo, pues bueno, la Comisión de Patrimonio no permitía
modificaciones importantes de la fachada, pero sí de lo que es la fachada interior, fachada patio. Se desarrolla un sistema de lamas que permita el soleamiento de la fachada en invierno, pero que la proteja del soleamiento en verano. Asimismo, pues bueno, para el agua caliente y la electricidad se va a instalar un sistema híbrido que permita dar agua caliente a las viviendas y también electricidad a las zonas comunes del edificio. El patio, se quiere revitalizar el patio, poner ese patio que está sin uso, volver a darle uso para los vecinos, para lo cual se diseña una pérgola que pueda tener vegetación en los meses de verano y que sea un espacio agradable para los vecinos, que los vecinos puedan volver a utilizar ese patio. Asimismo, la iluminación de los patios interiores, pues bueno, mediante un sistema de solatube, pues bueno, se intenta dar una mayor iluminación a las viviendas de las plantas más bajas. Asimismo, un sistema innovador de calefacción solar pasiva que se está probando en una de las viviendas. Este es un primer diseño que ha sido mejorado. Se está probando el comportamiento de este sistema innovador, esta nueva patente dentro de este proyecto. Con estas medidas, pues bueno, se estima que la demanda energética se reduce en un 71,42%, que es una reducción bastante importante. Y asimismo, una reducción en emisiones de CO2, pues desde los 43 kilogramos y metro cuadrado año iniciales hasta los 16 que esperamos que tenga con la aplicación de estas medidas. Y el ratio, pues bueno, de euro invertido a ahorro conseguido, pues por 1,53 euros invertidos se consigue un ahorro de 1 kilovatio por año aproximadamente. Este ratio es menor ahora mismo, puesto que el precio de licitación final de las obras fue alrededor del 20% inferior al presupuesto inicial. Tenemos, por ejemplo, pues bueno, el estado inicial de la vivienda, de la fachada exterior. Sí, acabo en 2 minutos. El estado final, después de aplicar el sistema de aislamiento térmico por el exterior, y vemos detalles de una ventana durante la ejecución de la obra y después. El estado inicial de la fachada del patio interior y estado final con las lamas de protección solar. Importante destacar que este es el volumen de residuos que se ha generado durante toda la obra. O sea, vemos la importancia y cómo se ha realizado la obra. Ese es el volumen total de residuos generado. El sistema de iluminación natural solatube, vemos la iluminación que da, la pérgola, los paneles híbridos para agua caliente y energía eléctrica. Y bueno, última fase en la que estamos ahora mismo, que es la de monitorización y seguimiento en continuo, de ver cómo se está comportando la vivienda, de tal manera que ver si ese ahorro que hemos visto que se va a obtener de un 71,42% se corresponde con la realidad en condiciones reales de uso de esas viviendas, con los inquilinos. Se está llevando a cabo, pues bueno, en continuo, toma de temperatura ambiental, humedad relativa, temperatura superficial, transmitancia térmica y radiación. Esas tomas son de cada 3 minutos en continuo, volcado a los servidores de la UPM, y asimismo cada cierto tiempo se realizan medidas de calidad del aire interior, de condiciones acústicas, condiciones lumínicas, consumos eléctricos, etc. Mediante un sistema de monitorización desarrollado dentro del equipo de investigación de la UPM, que está volcando los datos en continuo. Ahí vemos, pues bueno, diferentes sensores colocados tanto en el interior de las viviendas como en el exterior, sensores que emiten información del comportamiento real de las viviendas, gráficos de la información que se está obteniendo, el comportamiento real, asimismo, pues bueno, gráficos de lo que son los consumos energéticos que se están obteniendo ahora mismo y que nos van a servir para poder verificar el comportamiento real, para poder verificar si realmente las soluciones que se han aplicado dan la respuesta que sobre el papel deberían dar. Toda la información, por terminar, bueno, la tienen en la página web del proyecto. Y nada, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a Roberto Díaz.